Como están informados, el señor presidente fue diagnosticado positivo de COVID, está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son síntomas leves, está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que pues, mejore en los próximos días. En tanto, nos ha encargado que nos hagamos cargo este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. Él está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno, pero resguardado en sus habitaciones, en su hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy, aquí en Congreso TV, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para revelarnos una serie de las ideas que tiene él como aspirante a la presidencia de la República. Aquí con usted y con nosotros han estado ya Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno. También estuvo con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy, aquí, el secretario de Gobernación. Escúchelo, va a ser interesante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y gracias al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos hizo favor de darnos esta entrevista y de platicar un poco con nuestro público. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Antes que nada, pues es un honor para mí estar aquí contigo, con ustedes, con todo el equipo. No acostumbro dar entrevistas y digamos que la primera entrevista a un medio escrito y a un medio incluso de televisión, pues es con ustedes. Pues aquí en el día del juicio, encantado de platicar con usted. Y déjeme platicarle, déjeme decirle. A ver, tal vez en el ámbito político, precisamente por lo que nos acaba de decir, no se sabe mucho de Adán Augusto, que sin embargo fue funcionario público en Tabasco, que fue diputado, que fue senador, que fue gobernador, que tiene una trayectoria política muy amplia. ¿Esto alcanza para pretender llegar a la presidencia de la República? Bueno, yo inicié hace muchos años como funcionario en Tabasco, llegué a ser presidente de la Junta de Conciliación, subsecretario de Gobierno. Tiempo después fui candidato a la presidencia municipal de Centro, en aquella época por el PRD. No se dieron los resultados como nosotros esperábamos y algunos años después fui diputado local en el 2005-2006, pues me encargué de coordinar las redes ciudadanas en la circunscripción, en aquella época la quinta circunscripción, que era prácticamente el sureste del país. Ya después de eso fui diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria, después diputado federal de mayoría, después fui senador y antes de que mediara la legislatura me regresé a Tabasco, me tocó coordinar los trabajos y dirigir al partido en Tabasco y después de eso fui candidato a gobernador y gobernador hasta el año pasado que me invitó el presidente a acompañarlo. Eso es parte de mi trayectoria. No soy ningún improvisado. Admito que muchos no me conocen fuera de Tabasco, pero eso no quiere decir que sea uno un improvisado. Y uno, pues en este oficio se va preparando, y más, pues soy un agente del movimiento, soy desde luego fundador de este movimiento y una gente
pues comprometida con lo que todo esto representa. Y a ver, algo que me llena de dudas. ¿Usted se acercó al presidente de la República para decirle que tenía aspiraciones o el presidente lo destapó? ¿Cómo fue? Bueno, evidentemente, pues el secretario de Gobernación platica con el presidente de muchísimos temas. Platica de política interna, de la gobernabilidad del país. Y pues él conoce mi compromiso con él antes que nada, y las cosas se han ido dando de manera natural. Él le preguntó si quería usted. ¿Cómo dice él, quieres o no quieres? ¿Vas a querer o no vas a querer? No, pues hemos estado conversando y desde luego que en esa cotidianidad pues hemos comentado el tema de la posibilidad de aspirar a una candidatura. A ver, es muy interesante esto porque desde el gobierno, más bien desde Luis Echeverría, ningún secretario de Gobernación ha llegado a la presidencia de la República. Incluso parece que ahí hubo un rompimiento. Llegaron los tecnócratas, se fueron los políticos. Lo decía López Portillo de alguna manera cuando planteaba aquello de yo soy el último presidente de la revolución. De entonces para acá, ningún secretario de Gobernación. Como que algo pasó. ¿Qué fue? ¿Cómo lo han Bueno, visto? yo te diría que ahora es el tiempo de un presidente de la transformación que consolide la transformación del país. Digamos que viene un proceso de evolución dentro de la cuarta transformación y eso significa pues consolidar todo lo avanzado, todo lo que la transformación que inició el presidente López Obrador significa para el país. Es un cambio total de lo que estábamos acostumbrados, es un cambio de régimen. Y al haber un cambio de régimen, bueno, pues sí hay que estudiar la historia y releerla, pero pues son tiempos inéditos, son tiempos en serio de consolidarlo, la transformación del país que ya está en marcha. Nadie va a detener esta transformación ni su evolución, por eso el presidente habla de un relevo generacional incluso. Sí, sí, pero se suponía que los secretarios de Gobernación no podían aspirar después de aquello, porque tenían mucho control y tenían a su favor el que podían hablar con los gobernadores, el que podían ejercer un poder que no estaba al mismo nivel que los otros competidores. ¿Sí es así? Bueno, yo creo que eso es una visión de un país que ya no existe. Este es un gobierno distinto, es un gobierno donde desde luego se privilegia el diálogo político. A mí me toca hacer la tarea de interlocución con los titulares o con los poderes, el legislativo y el judicial, con diputados, con los senadores, con gobernadores, con presidentes municipales, con líderes empresariales, con empresarios, con organizaciones sociales, pues es parte de la tarea. Desde luego que la Secretaría de Gobernación te da un plus, que es ese conocimiento exacto de la situación que está viviendo el país, pero pues es cumplir con la responsabilidad y yo no puedo distraerme, yo estoy comprometido con el presidente de la República que me invitó a estar en esta posición y por sobre todas las cosas yo voy a privilegiar siempre que a este gobierno le vaya bien, que yo le sirva al presidente. Claro, y hay una cosa importante que dijo hace unos días Adán Augusto, diría que no el secretario de Gobernación, el aspirante, y planteaba, no se trata de rebeldes con causa, se trata de gente que entienda que es la 4T. Bueno, yo creo no que ha entendido la transformación ni la idea, ¿no?
Pues desde luego que afuera del movimiento hay muchos que no entienden lo que es la transformación y no lo entienden porque generalmente estaban acostumbrados a los privilegios que da el poder, son parte de una maraña de intereses y a esos los tenemos enfrente, pero también adentro del movimiento hay quienes no alcanzan a entender la dimensión de esta etapa de transformación del país, que no entienden que es un movimiento incluyente, diverso, generoso, tiene un liderazgo y tiene en la figura de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, el todo. ¿A poco vamos a negar que este partido pues lo concibió él con un puñado, sí, de fundadores, pero hay que reconocerle al presidente y no podemos andarle con ningún tipo de regateos? No es para condicionarle agendas o anteponer agenda al interés general, es para fortalecer al presidente. Imagínense, es el presidente de la transformación, del cambio de régimen en el país, y nosotros vamos a estar llamando a un debate público cuando ya vamos prácticamente a la mitad del gobierno para revisar el sector salud o la seguridad. No, pues hay una decisión de políticas públicas, hay un programa de gobierno que se está ejecutando y nosotros tenemos que apoyar con todo. No se trata de que estar a contentillo, se trata de actuar con altura de miras. Este movimiento no es para mantener contento a Adán o a Pedro o a José o a Rebeca, ¿no? Este movimiento es para generar condiciones de cambio en el país y se está consiguiendo. Hay una política social incluyente, hay una política pública enfocada a cumplirle a la gente. Entonces eso es lo que debemos de reforzar, es lo que debemos de apoyar sin cortapisas. No hay que regatearle nada al presidente, al contrario, hay que estar junto a él. Imagínense, hay muchos allá afuera que intentan destruir el proceso de transformación y el presidente ha estado dando la cara congruentemente porque le interesa a la gente, le interesa abajo el pueblo, que ese es el reto, generar condiciones de igualdad, de justicia para todos. Y le preguntaría, ¿percibe usted un tufo, un olor a traición dentro del propio Morena? No, yo no hablo de traición, hablo de que hay intereses también dentro de algunos compañeros muy particulares. Pues es la naturaleza humana y la ambición en todos los parámetros en la que se pueda medir, pues es parte de la naturaleza humana. No diría que hay traición, ni percibo ese tufo de traición, sí percibo posiciones muy personales que pueden sí terminar intentando dañar al movimiento, pero yo creo que no lo va a conseguir porque esto no es, dejemos a la figura del presidente aparte, pero esto no es de nadie. Este movimiento no es monopolio de nadie. Este movimiento tiene un líder indiscutible que es el que tenemos que apoyar y el que seguramente cuenta con el apoyo abrumador de la mayoría de los mexicanos. Entonces, pretender que cualquiera de nosotros va a estar a la altura del liderazgo, del compromiso, de la imaginación hecha política pública del presidente, pues es equivocarnos, es, como dije, darnos contra la pared. Claro. No somos nada, solitos no somos nadie, juntos es que somos. Y eso es lo que debemos de entender todo. ¿Y qué va a pasar con Morena? Pues yo creo que... Ya termina el sexenio. ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con Morena? Ya no va a estar el hombre. Mira, yo ahí difiero.
Andrés Manuel va a estar, pues sí, es el creador de este movimiento, es el origen y es el destino. Yo difiero de compañeros que dicen, no, es que hay que aplicarnos porque ya no va a estar en la boleta. Pues claro que va a estar sin estarlo. Va a ser un referente del movimiento, del partido, el referente de la Cuarta Transformación, y nuestra tarea de quienes estamos preparándonos para el relevo generacional, pues tiene que ser de consolidación de lo mucho que se ha hecho, de consolidar la transformación. Yo hablo de evolución dentro de la transformación, pero evolución significa ir hacia adelante, ir consolidando, ir fortaleciendo lo que se ha hecho, ir asumiendo como nuestra una política pública que es la de la transformación a fondo de este país. Es una política fundamentalmente social. Entonces, Morena, si lo cuidamos todos, al movimiento tendrá larga vida en el país. A ver, entonces estamos hablando de qué? De una ideología emergente para México y para el mundo, digamos. Bueno, yo creo que no es una ideología emergente como tal, es una manera distinta de hacer política pública en el país, con una vocación o con un sentido social que no se había visto en este país, con un sentido de justicia social. El primero, los pobres, no es un asunto de eslogan publicitario, es una convicción, un compromiso. Si queremos sacar adelante a este país hay que reducir esa brecha social, y para ello tenemos que ir a las comunidades, al encuentro de la gente, de los desprotegidos, de los marginados, y sería no nada más muy egoísta. No podemos echar por la borda todo lo conseguido en el país, no tanto por quienes militamos en el movimiento, sino por la gente, por millones de mexicanos que tienen la esperanza y que sienten que las cosas van ya marchando de distinta manera. No ha sido fácil para el presidente tomar decisiones y echarse para adelante, lo vemos todos los días en los medios, pero qué satisfactorio para quienes tenemos la oportunidad de acompañarlo, verlo los fines de semana, en las giras, en el contacto con los ciudadanos, en el contacto con los mexicanos. Es en serio un orgullo tener un dirigente social, un líder, un presidente como Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿qué país va a quedar al final de este sexenio? ¿Qué país van a recibir ustedes? Yo creo que va a quedar un país más justo, más equilibrado. Creo que ha habido un manejo muy pulcro, por ejemplo, de la situación económica del país. ¿Se acuerdan cómo desataron los mismos que hoy andan con la campaña negra? Pues cómo desataron toda una campaña. Decían que al día siguiente, si ganaba López Obrador, se iban a ir del país y que se iban a fugar los capitales, y después cuando se ganó decían que el 1 y el 2 de diciembre el país se va a estar incendiando. Pues hay justicia social, hay estabilidad económica, política y social. Ese es el gran logro de este gobierno. ¿Tenemos problemas? Pues desde luego que los tenemos, y tenemos un enfoque de política pública para ganarle la batalla a esos problemas. Entonces, pues vayamos juntos en el proyecto del presidente, acompañemos al presidente, y eso no quiere decir que los de enfrente van a renunciar a sus ideologías, son demasiado egoístas, y sin embargo, pues el presidente sigue pensando en sacar adelante al país y cómo ayudar a la gente. Esa es su gran ventaja. Por eso los de enfrente no lo entienden y no entienden la dimensión de este movimiento.
Decía, no recuerdo qué santo, algún santo por ahí decía, la fortaleza en asedio, cualquier disidencia, cuando la fortaleza está en asedio, es traición. Bueno, eso no lo decía un santo, eso está en un salmo de la Biblia, si mal no recuerdo. A ver, Ah, sí, recuérdeme. sí, hay un salmo que habla de ello. ¿Así lo ven ustedes? No, yo creo que, pues hablé hace un rato de la naturaleza humana, pero la disidencia no forzosamente significa traición. Incluso si somos capaces de aceptar que puede haber las disidencias, pues eso fortalece nuestra posición. Sería, sí, claro, pues esa es la riqueza de este movimiento. Este movimiento implica una pluralidad como nunca antes se había visto en el país. Aquí caben todos en este movimiento y eso es lo que lo ha hecho fuerte. Por eso se ganó en el 18. Esa es la fortaleza. Un líder como no había surgido en el país desde hace muchísimos años. Desde hace casi 100 años no había un líder con la dimensión social como la de Andrés Manuel López Obrador. Pero sin embargo, todos los días hay un ataque y los retos. Pues cómo no va a haber ataques si los ataques vienen de los mercaderes de siempre, de los que estaban acostumbrados a los privilegios, porque pues ni modo que volteemos a ver a otro lado. Este país era presa de un puñado de mexicanos que representaban todos los intereses y los hay en los medios, en la prensa, los hay entre los grupos empresariales, entre las organizaciones sociales. Estaban acostumbrados a lucrar con el presupuesto público y a ser nada más alabadores del gobernante en turno. Pero esto ya cambió para bien, este ya es otro país, con un liderazgo indiscutible que tiene una base social como nunca en la historia de esta nación. A ver, secretario, otro país, pero con la misma violencia que traíamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos hablar de un nuevo país? Bueno, porque la violencia efectivamente no surgió por generación espontánea. La violencia en parte pues es el resultado de tantos años de desigualdad, de abandono, de connivencia entre el gobierno y los criminales. Ahora esto ha cambiado. Sí hay todavía alguna incidencia delincuencial que ahí estamos luchando todos los días, pero ¿cuándo se había visto que un presidente estuviera desde las 5 o 6 de la mañana revisando y tratando de ajustar la política pública para garantizar la seguridad a los mexicanos? Pues si antes hasta eran socios de los grandes capos del crimen organizado, los funcionarios públicos, ahora es distinta. No es fácil la batalla, pues desde luego que no, pero se va a ganar y se irá paulatinamente, como ha venido sucediendo a lo largo de lo que va de este gobierno, pues habrán de reducirse los índices delincuenciales, sobre todo porque el presidente tomó una decisión de ir a atender las causas, no los efectos. Por eso vemos los programas sociales, por eso vemos el programa de jóvenes construyendo el futuro. Ahora hay comunidades, yo lo platico, en Tabasco hay un lugar en la frontera con Guatemala que se llama Apatzingán, es una población pequeña y se llama Apatzingán porque en las épocas del general Lázaro Cárdenas se fueron michoacanos a asentarse allá y se les dotó de tierra, es un ejido, tenían sus parcelas y le pusieron ese nombre, Apatzingán. Y yo llegaba, desde antes de ser gobernador, llegué como candidato, llegué como ciudadano a visitar y dejé de hacerlo, terminé la campaña y no regresé,
Regresé como al año y medio ya siendo gobernador. Digamos que a principios del 2020 fui a poner en marcha, o fuimos a iniciar los trabajos de construcción de un pozo para abastecer de agua potable, y entro al pueblo y lo veo cambiado, y había comercios de fotografías, comercios de comida, que no existían antes, hasta un restaurancito de comida china y otro de pizzería, farmacia. Y entonces me acerco con el delegado y le digo, oiga, ¿y este cambio, esos negocios, qué es? Le digo, ¿es el narco o es el pollero o qué es? Y me dice, no, es el Sembrando Vida. Aquí todos estamos en el Sembrando Vida y nuestro dinerito nos da para mantener la familia, y por eso se ha estado transformando la comunidad. Y me dice uno que es el carnicero, mire, le doy un ejemplo. Yo antes mataba una vaca para vender los sábados, porque allá en los pueblos se acostumbra los sábados, y no la vendía, terminaba salando la carne y comiéndomela y regalándola a la familia, pues no había venta. Ahora mato 2 a la semana y se me acaba. Pues les está cambiando el Sembrando Vida, y los programas sociales le cambian la vida a las comunidades. Pero eso no lo vemos. Desde acá, desde la ciudad, pues es muy fácil, pero no se ve allá abajo. Esa es la transformación del país. Está cambiando el país desde sus orígenes. Ese es el gran logro del presidente López Obrador. Sí, claro, hay una aceptación entre la población al gobierno del licenciado López Obrador que no se veía, que no se esperaba. Pero esto no les pesa a los políticos mucho de pronto para tratar de ser autónomos y tratar de tener su propia identidad política. Pues yo creo que quienes piensan en eso se equivocan. No es mimetismo. Yo creo que lo primero que debemos asumir es quién es el constructor de este movimiento, quién es el transformador de este país, y por eso yo hablo que no le regateemos nada, mucho menos reconocimientos, desde luego, pero es un asunto de compromiso. Quien piense que va a continuar la transformación de este país cambiando lo que Andrés Manuel ha hecho, lo que nos enseñó, pues está totalmente equivocado. ¿Qué diría usted que al final va a faltar? Yo creo que no va a faltar nada. Yo creo que el presidente está cumpliendo con todo lo que comprometió, no nada más en campaña, pues es lo que hoy vemos en el gobierno, es el resultado de una trayectoria de lucha y de compromiso. No va a faltar nada. Viene una etapa, es lo que yo decía, la evolución, la consolidación. La evolución dentro de la transformación es consolidar lo mucho que este movimiento obtuvo y que el país tiene hoy gracias a la política del presidente. A ver, explíqueme un poco más esto del consolidar, evolucionar. Pues claro, ¿a poco vamos a llegar de irresponsables a intentar cambiar una política pública que ha dado resultados? Pues no. Nosotros tenemos que reconocer el liderazgo del presidente, por eso hablo del que va a estar, aunque no esté. Por eso les digo a mis compañeros, no se equivoquen. Ahora con la revocación me decían, es que hay que ir porque es la última vez que va a estar en la boleta. No es cierto. Andrés Manuel López Obrador va a ser el referente de la política nacional todavía muchísimos años, y va a ser el referente y la guía para este movimiento. Y se equivoca quien piense que va a ir en contra de ese movimiento de transformación. Entonces, bajo la idea de la 4T. Claro, lo que tendrá que hacer, pues vendrán nuevos actores, vendrán compromisos, tendrá que seguirse en la lógica del desarrollo regional, de la integración y del trabajo en políticas públicas de carácter social que han dado resultados. Claro, a muchos no les gusta y le llaman populismo, por ejemplo, el que haya pensión universal para los adultos mayores, que era algo que nadie pensaba que se pudiera dar en este país. Para esos es populismo, pero yo te doy un ejemplo, pues revisen los programas sociales en otros países. ¿Y por qué a esos
no le llaman populismo, pues es que nada más les gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. A ver, ¿qué va a suceder con los ataques constantes de la prensa en la figura del secretario de Gobernación y el aspirante a la presidencia de la República? Bueno, yo creo que, primero, y te lo digo con todo respeto, Miguel Ángel, pues mi convicción es que es actuar de otra manera. Digo, a lo mejor no debiera de platicarlo, pero cuando me invitaron a tener esta entrevista les dije que con gusto aceptaba, que lo único que les pedía es que no fuese en la solemnidad de una oficina, y les propuse incluso que fuese caminando en la calle, y entiendo la razón técnica para no hacerla caminando por el ruido en la ciudad, y convenimos que iba a ser aquí en este hermoso espacio que es la Casa de los Azulejos, porque pues uno tiene que estar cercano a la gente, tiene que estar en el día a día sabiendo qué es lo que la gente piensa, lo que la gente está opinando, lo que la gente nos reclama. Ahora mismo, cuando estábamos allá afuera, se acercó un señor que dijo ser capitán retirado a pedirme una fotografía, y se acercó otra señora que pasó caminando y dijo, pónganle atención a los reclusorios porque ahí matan a los muchachos o algo así, ¿no? Bueno, pues eso te da ese conocer qué piensan los mexicanos, nos tiene que ayudar para ir tomando mejores decisiones, para ir mejorando cosas, porque es parte de nuestra tarea. Y en la relación con los medios de comunicación, pues yo siempre he sido respetuoso de ellos. Sí creo, y es parte de los cambios en este país, que tiene que ir terminando aquella relación perversa, que a poco ya no nos acordábamos cuando López Portillo le dijo a alguna revista, yo no te pago para que me peguen. Pues esos tiempos ya cambiaron, es otro país y los medios de comunicación tienen todo nuestro respeto, como también pues uno debe de estar acostumbrado a este tipo de ataques, pues han sido de toda la vida quienes formamos parte de este movimiento que venimos desde hace muchos años acompañando al presidente López Obrador, sabemos de qué lado o de qué lado masca la iguana o cómo se las gastan. Pues si no es poca cosa el que estemos combatiendo a esos intereses y cambiando al país. Entonces, a mí no me ocupa ni me preocupa, pues no tienen por dónde seguirnos atacando, por dónde atacarnos. Ahora me preguntaban, ¿no?, del asunto de que supuestamente yo me había ido a no sé dónde en un avión. No, pues yo al acto en Coahuila. ¿Al acto en un avión? No, pues no me... Bueno, sí me fui en un avión, pero me fui en un avión de línea, que no tendría nada de malo, pero bueno, pues yo sí creo en los principios. Y le decía hace un rato a alguien, mira, a mí no me van a encontrar ni siquiera un peso de viáticos, por ejemplo. Yo cuando tengo alguna salida, los domingos pues uso mis propios medios, mi vehículo, nunca ni en día de semana ni en día laboral yo no acostumbro a usar el presupuesto público para eso. Dijéramos que será un aspirante, un candidato, un presidente, si fuera así, de a pie. Pues es que así debemos de ser los servidores públicos. Si no, no vamos a entender nunca la realidad de este país. Es la cercanía con la gente la que tiene que ayudar. Pero el contacto con el ciudadano. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, si no está funcionando una línea del metro? O si el reilete, que ya no es reilete, ahora son puertas rebatibles, ¿funciona o no funciona en las estaciones de metro? ¿Y cómo vamos a saber si hace falta agua potable en Baja California? ¿O cómo vamos a saber si son constantes o no los apagones en la península? ¿O cómo vamos a saber si a una comunidad le hace falta un camino, le hace falta un centro de salud, si hay médicos, si hay medicinas? Pues ahí, en el día a día, en la convivencia diaria con el ciudadano.
A ver, dígame, ¿y su relación con la iniciativa privada? Pues yo me llevo muy bien con todos. Pues no soy un improvisado, como dije hace un rato, y parte de mi tarea como secretario de Gobernación es la interlocución con todos los actores políticos, sociales, económicos. Incluso yo mantengo comunicación con quienes no son parte de este movimiento, que representan otros intereses, pues es parte de mi trabajo. Eso es la gobernabilidad del país, implica las relaciones con todos ellos, y me toca, por ejemplo, llevar las relaciones con las iglesias, con las cámaras empresariales, con los empresarios, hasta con los medios. A ver, pero el Estado había desaparecido o desapareció durante mucho tiempo. Hoy, cuando la relación con la iniciativa privada, por ejemplo, con las iglesias, ¿cómo restaurar ese tejido que se fue cada vez dañando más? ¿Cómo lo están haciendo? Con inteligencia, paciencia y prudencia. Pues sí. A ver, explíquemelo más. Pues sí, pues inteligencia para entender que los que no piensan igual que uno no son nuestros adversarios. Son mexicanos como cualquiera, tenemos diferencias, sí, pero entonces hay que ir buscando los puntos coincidentes, hay que garantizar el respeto a todos. Si de eso se trata, eso es la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, ¿el Estado como rector o el Estado como cómplice? No, yo creo que el Estado como aglutinador, como conductor, como garante de la estabilidad social, política y económica de este país, que era algo que se nos había olvidado, pues venimos saliendo de un régimen verdaderamente autoritario, porque aquí hubo un cambio en el 2000 que fue lo mismo, fue más de lo mismo, siguieron siendo rehenes de los grandes intereses. Este país de hoy, el México de hoy, es diametralmente distinto al que recibimos. ¿Qué opina de la oposición como ente político? Pues nosotros lo respetamos, creo. No me preocupa porque pues es un régimen de libertades y donde se permiten y se respetan las diferencias políticas. Yo no puedo no estar de acuerdo con sus métodos, puedo no estar de acuerdo con sus argumentos, que tampoco los veo, pero pues hay que respetarlos, y allá que vayan a convencer a los ciudadanos. Lo veo medio difícil porque la gente ya se hartó, ya se dio cuenta que si de algo están como estamos convencidos los mexicanos es que de aquello ya nada. Este es un México nuevo, un México distinto, un México más justo, más igualitario, y regresiones no queremos. Pero eso no les preocupa que pudiera haber, se nos ha dicho desde las mañaneras, por ejemplo, que hay interferencia de dineros extranjeros en el apoyo Claro, sí. Y lo tiene claro el secretario de Gobernación. Sí, claro que lo tiene claro, y estamos pendientes y estamos vigilantes de ello. Pero eso no quiere decir que no platiquemos con todos. Sabemos, como decimos, de qué pata cojean, y nosotros estamos ahí cuidando. Esa es la tarea del gobierno y más del secretario de Gobernación, cuidando la gobernabilidad del país. Esos dineros siguen llegando, se sigue haciendo lo mismo. Claro que hay financiamiento público del extranjero, del país, a muchos de los que ahora vemos alzando la voz sin ninguna razón o sin ningún fundamento, pero ahí está. ¿Tampoco le preocupa? Pues digamos que nos ocupa mantenernos informados, nos ocupa cuidar que las cosas no se nos desborden, pero se vale, la libre expresión de las ideas es imagínense ustedes a un gobierno de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, emanado de la lucha social, que deviniera en el autoritarismo. Pues no. Si algo tiene el presidente de la República que lo caracteriza es su congruencia entre lo que ha dicho y lo que ha hecho. A ver, secretario, pero ¿no se ha vuelto este gobierno
muy tolerante en algunos aspectos? No, no, yo creo que es un gobierno que entiende la diversidad del país, la pluralidad, y que entonces, como le decía, es de paciencia, es de prudencia y es de inteligencia. El gobierno conserva los equilibrios en este país y por eso hablamos con todos y respetamos a todos, del signo que sean, del color que sean. Esa es la riqueza multicultural, multiétnica de este país y multipolítica también. ¿No urge la situación del país? ¿No les urge a tomar decisiones? Bueno, yo creo que el presidente López Obrador ha tomado las decisiones correctas para el país que encontramos, para el país que recibió, y que por eso se inició este proceso de transformación, atendiendo como primer causa el conflicto o el posible conflicto social. Pues este es un país de igualdad en lo social. Eso es lo que significa la transformación. Fíjese usted que a mucha gente nos parece que uno de los atrasos más graves que tiene este país es en lo político, en el quehacer político, sobre todo en las cámaras. Hay ya una idea de transformación a eso, hay una reforma en lo político, se puede efectuar, se puede hacer, qué tan necesaria, cómo lo están viendo y eso cómo nos marca el futuro. Bueno, el presidente ya presentó una propuesta de reforma electoral que, entre otras cosas, desde luego, válgase la redundancia, propone la reducción al financiamiento público de los partidos, desaparecer determinado número de legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, desaparecer o reducir, perdón, el número de regidores en los ayuntamientos, terminar con gran parte de esa burocracia político-electoral que no sirve para nada y que cuesta muchísimo dinero, cambiar, y eso es algo novedosísimo, la manera de elegir a los consejeros electorales. Pues los consejos electorales a través de los años en este país pues han sido botín de los partidos. Yo fui senador y fui diputado y vi cómo se cambiaban las fichas entre los grupos políticos. Yo te doy, tú tienes derecho a 2, proponme al que tú quieras, yo te propongo a 3 y el otro que proponga 1. Y todos tienen entonces nombre y apellido, ¿no? Pues lo novedoso y lo idóneo es el método en el que se está proponiendo en la reforma, que el presidente, el Poder Ejecutivo proponga un determinado número de mexicanos que reúnen ciertos requisitos de honorabilidad, de probidez, de imparcialidad, el legislativo otro tanto con los mismos requisitos y el judicial se integre una lista y que la gente los elija libremente por el voto directo. Pocos países en el mundo hacen eso. Eso nos va a dar todavía mayor credibilidad a los procesos electorales. ¿Se pervirtió la política? Sí hay una perversión, desde luego. Pues si el dinero pervierte todo, dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero terminó pervirtiendo la política, por eso significa, la transformación es un cambio a profundidad, un cambio de régimen. Por último, ¿qué tanto le falta al país para la transformación que se tiene pensada dentro del régimen, dentro de la idea de Andrés Manuel López Obrador y de todos ustedes? Yo creo que la transformación del país está en marcha. Se ve, pues no somos ajenos ni somos ajenos, la transformación está en marcha, vendrá un periodo de evolución, de consolidación. Hacia allá va este país. Y seguramente será ya permanente este proceso de transformación. ¿Un sexenio más para la consolidación? Yo diría que el presidente va a entregar una transformación prácticamente consolidada y que tocará que vaya evolucionando, que vayan ajustándose quizá pequeñas cosas, pero continuar con el proceso de transformación. Secretario, le agradezco, gracias, Miguel Ángel. le agradezco profundamente
esta entrevista, esta primera entrevista. Espero que no sea la única. Que no sea la única ni la última. Y que sigamos en contacto, platicando. Muchas gracias. De este país, de nuestro país. Pues bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos terminado nuestro programa y también una larga caminata por la avenida Madero, la peatonal Madero, con el secretario de Gobernación, que nos ha desvelado muchas de las cosas que de pronto no se ven en la política, pero que son importantes para esta guerra política por la sucesión. Yo soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo, tengo algo que informarle.